Reinhard Tristan Heinrich Heydrich nació en Halle, Sajonia, en 1905. Fue hijo de Bruno Heydrich, músico de cámara y conocido compositor y director del Conservatorio Estatal de Halle. En Halle consideraban a Bruno Heydrich medio judío por la forma suave con que componía, contrastando con las obras de Wagner, de las cuales era también intérprete. Los compañeros de clase de Reinhard le tildaban también de medio judío y le pusieron el apodo de Isidoro, pero eso no impedía que el joven fuera todo un as con la esgrima. Al terminar sus estudios básicos, Reinhard le causó a sus padres un enorme disgusto, al negarse a seguir la carrera musical, para la cual había heredado muchos de los atributos de su padre, resultando ser un gran violinista y un buen pianista, con estudios, por supuesto, de contrapunto. Su pasión era diametralmente opuesta. Era la carrera de las armas. Ingresó en la Marina y luego de la Primera Guerra Mundial, siendo oficial de transmisiones y comunicaciones, con el grado de teniente y muy buenas calificaciones, tenía ante sí un promisorio porvenir. Como la mayoría de los cuadros y activistas nazis, pertenecía a la generación que había crecido políticamente después de la Primera Guerra Mundial. No eran veteranos de guerra. La generación del frente, bien representada por Adolf Hitler y Hermann Göring, eran sus retoños adolescentes, como los llamaba el historiador Richard Wiener. En el caso de Heydrich, su bautismo se produjo a los 16 años en los Freikorps, las unidades de voluntarios mandadas por oficiales del ejército movilizado durante la guerra, que odiaban la revolución y el bolchevismo. En 1922 se alistó en la Marina, donde estaba haciendo carrera cuando fue expulsado en abril de 1931 por mantener relaciones y dejar embarazada sin reconocer su responsabilidad a la hija de un influyente director del grupo industrial de IG Farben. Ese incidente cambió su vida. Se casó con Lina von Osten, una admiradora del nazismo cuya familia la ayudó a encontrar un empleo en la Schutzstaffel SS. El hombre alto, rubio, con aspecto de germano puro, impresionó a Reinhard Himmler, el arquitecto de las SS. A su sombra, el joven Heydrich inició una fulgurante ascensión hasta la jefatura de la policía de seguridad de esa organización militar de los nazis. Juntos hicieron que en poco tiempo, con el poder de la Gestapo, la policía criminal y el servicio de seguridad de las SS, hicieron el control total, en 1939, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, el órgano que se agrupó bajo la dirección de Heydrich a las distintas divisiones de la policía. En esos 10 años de disfrute y de gloria y el poder, Heydrich fue una figura temida y odiada, la bestia rubia, como lo llamaban sus propios hombres, que estuvo siempre al frente de los actos más violentos del régimen nazi. Aportó iniciativas radicales al problema de cómo asesinar en masa y deshacerse de los cadáveres, y él marcó el paso desde la guerra ideológica frente al comunismo hasta la racial contra los eslavos y los judíos. Ese camino de exterminio sistemático se despejó en la famosa reunión del 20 de enero de 1942 en una mansión del lujoso suburbio berlinés de Wannsee. Heydrich, organizador del encuentro, le recordó al selecto grupo de 14 altos oficiales en cargos nazis allí presentes que él, y solo él, estaba a cargo de coordinar las medidas necesarias para la solución final de la cuestión judía en Europa y que estaban convocadas para discutir la logística de aquel genocidio. Heydrich no pudo presenciar la terrible culminación de su plan en su solemne entierro, celebrado el 9 de junio de 1942 en la Cancillería del Reich en Berlín, con la marcha fúnebre de Siegfriedo de Richard Wagner como música de fondo. Adolf Hitler elogió su martirio y le concedió la Orden Alemana, la más alta condecoración del Tercer Reich. Al día siguiente, como venganza, Himmler ordenó la destrucción total de la aldea checa de Lidice, que había acogido a los grupos especiales encargados de poner en marcha la ejecución de la principal autoridad del protectorado de Bohemia y Moravia, el asesinato de Heydrich. Uno de sus miembros, Karel Kurda, a cambio de una recompensa, delató a los autores del magnicidio e informó a la Gestapo que se ocultaban en la iglesia ortodoxa de los santos Cirilo y Metodio, en Praga. El 18 de junio las SS asaltaron el templo y tras un prolongado tiroteo, Heydrich y Kurve se suicidaron. Como tributo a Heydrich, a la política nazi de eliminación total de los judíos polacos se le llamó Operación Reinhard, el hombre que dicen que lloraba cuando tocaba el violín.